Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rosa y les doy la bienvenida a mi canal Mundo Manualidades, Artesanía con Alma. En algunos países se celebra el 14 de febrero el Día del Amor y la Amistad, conocido también como San Valentín, por lo que vamos a prepararnos con tiempo a hacer las muestras de los productos que vamos a ofrecer a nuestros clientes. Uno de los tantos productos que se venden bien son estos cuadros en acrílico. Sin embargo, una de las desventajas que tenemos al usar un cortador láser de diodo es que no podemos cortar acrílico transparente, por lo que tenemos algunas opciones. La primera es comprar los acrílicos ya cortados, lo cual subirá el precio de nuestro producto. La segunda es comprar un portarretrato e imprimir la imagen, pero eso ya lo puede hacer el cliente. Entonces, vamos a ofrecer este producto usando nuestro láser de diodo, que para eso lo compramos, ¿cierto? El día de hoy les voy a enseñar a hacer 3 modelos diferentes del mismo producto y vamos a trabajar con 3 páginas gratuitas que nos servirán más adelante para otros proyectos del canal, por lo que les recomiendo que vean todo el video para no perderse de toda la información y los tips que les voy a dar. También es bueno destacar que este producto es atemporal, lo que significa que no solo se vende para esta fecha, sino que es un regalo excelente para aniversarios, para familiares y amigos, incluso con fotos de nuestras mascotas, por lo que pueden ofrecerlo todo el año. Y aquí va el primer tip: colóquenlo en su catálogo de productos con fotos como estas, y así no lo encasillan en un solo rubro. La idea es venderlo todo el año. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Materiales. Necesitaremos un rectángulo de 13 por 23 centímetros de MDF o Trupán. Si van a hacer la foto grabada, les recomiendo usar contraenchapado o madera terciada o plywood o triple A. Son lo mismo. No recomiendo el pino laminado o cualquier madera natural por el tema de las vetas, pues en esas áreas el grabado se verá más claro y no quedará nítido. No importa si su láser es de diodo o de CO2, estos materiales darán los mismos resultados. Pegamento para madera. Si vamos a colocar la foto en colores, necesitarán también papel fotográfico. Les mostraré cómo trabajar con el normal o el adhesivo. Pintura acrílica blanca en aerosol. Toallitas húmedas. A veces, mientras estoy grabando este tipo de videos, pienso, va a durar como 10 minutos porque es solo el vector, cortar y pegar. Pero luego, cuando comienzo a editarlo, me doy cuenta que hay mucha información importante que tengo que darles antes del corte. Entonces, un video que solo iba a ser el diseño, corte y armado, termina siendo un tutorial con páginas complementarias, errores y soluciones, trato con el cliente y hasta empaquetado del producto. Y como en este caso, el resultado del trabajo depende mucho del cliente, empecemos por ahí. Esto es para todos los trabajos que vayamos a hacer que incluyan foto. Lo primero es pedirle al cliente la foto en buena calidad. No nos sirve una captura de pantalla, ni una foto cortada, ni mal iluminada. Si les entregan una foto que requiera edición, como corrección de colores, desenfoque, eliminación de manchas, objetos o personas, cambio de fondo, eliminación de filtros, etc., pues eso se cobra aparte. A veces el cliente piensa que esto es un momentito y que es sumamente sencillo, pero la verdad, los que trabajamos en edición fotográfica sabemos que no es así. Una vez un cliente se puso espeso y me dijo, pero sí es fácil, hasta yo lo puedo hacer. Y le dije, buenísimo, mándeme la foto después de que lo haga. Si la foto no está en buenas condiciones, nos hará trabajar de más. El trabajo no va a quedar bien y ante un mal resultado, el cliente nos culpará a nosotros. Pero ¿saben qué? Es verdad, la culpa la tenemos por aceptar una foto así. Después de aclarar este punto, sigamos con el tutorial. Como necesitamos una foto de una pareja que dure para siempre y que no me demande por usar su imagen en este video, pues vamos a pedirle a la inteligencia artificial que nos dé una manito. De hecho, las imágenes que usé anteriormente y que edité para usarlas como ejemplo de fotos malas también son generadas por la IA que les muestro a continuación. La página se llama freepik.ai. Para usarla, primero se deben registrar con algún correo de Gmail o con su cuenta de Google.
Yo les recomiendo que de ahora en adelante, si es que no lo tienen, se creen un correo exclusivo para este tipo de páginas. No usen el personal, aparte de por la seguridad, para que no se llenen de spam innecesario. Después de registrarse, cosa que toma solo un minuto, ya la pueden usar. Prepic les generará 20 imágenes gratis por día, por lo que al día siguiente tendrán 20 más. También pueden cerrar sesión con esa cuenta e ingresar con otro correo y les dará 20 imágenes más, ya que se cuenta por correo activo. En este cuadro escribimos una descripción de la imagen que queremos generar. Yo le puse foto de una pareja enamorada celebrando y luego hice clic en generar y me dio estas imágenes. Si no les convence ninguna, pueden hacer clic nuevamente en generar o pueden modificar la descripción para obtener algún cambio. Como les dije, les dará 20 en total. Después hay que pagar, loguearse con otra cuenta o esperar 24 horas. La inteligencia artificial trabaja mejor con el texto en inglés, pero como ven, para lo que la necesitaba trabajó perfecto. Pueden usar esta página para generar cualquier imagen que deseen con total libertad, ya que estas imágenes no tienen derecho de autor o lo que es lo mismo copyright. Para guardar la imagen simplemente le dan clic a este icono. Me generó varias con la misma pareja. Las voy a guardar ya que estarán geniales para los 3 proyectos que vamos a hacer más adelante. Así que si no quieres perderte lo que viene, suscríbete al canal. Ese botoncito te va a dar muchas ideas para tu negocio. Ahora, supongamos que esta es la foto que nos envió el cliente. Vamos a comenzar a trabajar con ella. El primer modelo con el que vamos a trabajar es el grabado en madera y es el que más pasos tiene. Aquí tenemos dos opciones. Lo hacemos directamente por Lightroom o usamos otra vez una página gratuita. Si quieres saber cómo se hace esto paso a paso en Lightroom con unos resultados excelentes, te dejo este video de mi amigo Carlitos Explica, donde enseña de manera detallada cómo hacer este proceso. Te dejaré el link en la cajita de información. En nuestro caso vamos a usar otra página. Se llama ImageR. No se preocupen que abajo en la cajita de información les dejo como siempre el link de todas las páginas que estamos usando para que no se me pierdan. Aquí están los pasos para trabajar con la foto. Le damos clic al botón de subir. Como es para grabar en madera, elegimos la que dice escala de grises y seleccionamos la foto. Bajamos nuevamente y aquí la tenemos. Hacemos clic en el botón donde dice material. Elegimos madera. Aceptamos. Y aquí vemos el antes y el después a medida que juguemos con los parámetros. Cuando se trata de grabado sobre este material, lo ideal es darle protagonismo al sujeto. En este caso, María y José. Sí, los acabo de bautizar. Todo lo que está de fondo nos va a hacer ruido, por lo que lo vamos a editar para que esté presente, pero que se note lo menos posible. Cuando ya tengamos la foto como queremos, hacemos clic en este botón que nos dará una previsualización sobre el material. Y aquí lo tenemos. Podemos elegir la madera que vamos a usar. Noten la diferencia entre madera de haya y el MDF. Podemos seguir modificando si lo deseamos, o si la imagen quedó bien así, le damos a descargar y seleccionamos la que dice PNG, y aquí la tenemos. Le quitaré este reflejo a María con Photoshop. Este paso lo pueden obviar, solo que a mí se me alborota el toque si lo dejo así. Ya tenemos la foto lista. Ahora nos falta el código de Spotify. Lo primero que vamos a hacer es crearnos una cuenta en la página de Spotify. De lo contrario, no nos dejará buscar las canciones que necesitamos. María y José quieren la canción Estoy enamorada de Thalía, así que en el buscador ponemos el nombre. Verificamos que sea la canción. No coloco el audio para que no me salte el copyright.
Ahora hacemos clic en los tres puntitos y le damos a la opción compartir y luego a copiar enlace de la canción. Ahora vamos a la página spotifycodes.com. Pegamos el link. Bajamos y le damos a continuar. Y aquí lo tenemos. Ya solo es descargar. El link de esta página también estará en la descripción. Con todos los elementos listos, vamos entonces a modificar el vector. La tipografía que estamos usando es la Arial, que la tenemos por defecto en Windows. Igual, es a su gusto si quieren cambiarla. También, en vez de poner el nombre de la canción, podemos poner un nombre y una fecha. Es a pedido del cliente. Sustituimos el código por el nuevo y lo convertimos en vector. Seleccionando la imagen, clic derecho y luego trazar imagen. Pueden hacerlo así con el borde o dejando solamente el código. Para ello hacemos clic derecho y luego desagrupar. El borde lo ponemos en negro, que es el que usamos para modo línea, y lo borramos. Agrupamos nuevamente. Desagrupo y duplico para llevarme el marco azul para la foto. Ajusto la imagen dentro del área. Selecciono la imagen y el cuadro y luego hago clic derecho y le doy a aplicar máscara a la imagen. Esto recortará la foto. Volvemos a hacer clic derecho y seleccionamos máscara de imagen plana. La colocamos donde va. Agrupamos y ya tenemos listo el modelo que tendrá la foto grabada. Como en este tutorial vamos a enseñar 3 modelos, duplicamos el vector. Desagrupamos y eliminamos la foto. Duplicamos nuevamente y agrupamos cada vector. Como siempre, les dejo el vector y todas las imágenes que usamos gratis en la cajita de información. Aquí tenemos las 3 versiones del mismo producto. Las otras 2 versiones llevan la foto en colores, por lo que pueden usar el editor de imágenes de su preferencia para recortarla o editarla. Yo usaré Photoshop. Crearé una página de 8 centímetros de alto por 11 centímetros de ancho. Arrastro la imagen y la coloco dentro del marco en la posición deseada y le doy a imprimir. Ya estamos listos para cortar. Les dejo mis parámetros de corte y grabado. Mi cortador láser es una Atom Stack A5 Pro de 5.5 watts, por lo que estos parámetros van a variar según la potencia de salida de su láser y el material que estén usando. Para la foto grabada usaré Plywood, que en mi caso cuesta más cortar, no solo por el tipo de material, sino porque es de 4 milímetros, 1 milímetro más que el MDF que uso siempre. Los parámetros que uso para el corte en Plywood son 500 de velocidad, 90% de potencia y 15 pasadas. Para las guías, 800 de velocidad, 80% de potencia y una pasada. Para el grabado, 3500 de velocidad, 70% de potencia y una pasada.
El tiempo que tardará este trabajo será de 46 minutos aproximadamente, pero lejos de pensar que es por la imagen, no es así. Lo que aumenta mucho el tiempo en este trabajo son las 15 pasadas para el corte, que hace que se lleve en este proceso unos 18 minutos. Con el MDF solo serían 8 minutos el mismo corte. Mientras está cortando, pintaré la lámina que voy a utilizar para el otro modelo. Aprovecharé este retazo que me quedó de otro proyecto y usaré pintura acrílica en aerosol, ya que quiero que quede una capa uniforme. Le daré 2 capas, dejando secar muy bien entre capa y capa. Ahora vamos con el modelo en MDF. Mis parámetros de corte para el MDF de 3 milímetros son: para el corte 500 de velocidad, 90% de potencia y 7 pasadas. Para las guías 800 de velocidad, 80% de potencia y una pasada. Para el grabado 3500 de velocidad, 70% de potencia y una pasada. Ahora cortamos el MDF pintado y bien seco. Usamos los parámetros de siempre. Aquí tenemos todas las piezas cortadas. Empecemos por el modelo grabado. Aquí tuve un error porque quise dar una pasada de más y moví sin querer el vector y casi le rebanó la cabeza al pobre José, pero no creo que lo note. Pueden planear también cómo se ve mejor la dirección de las vetas. En esta pieza elegí que fuera horizontalmente, es solo cuestión de gusto. Obviando esa línea, podemos ver que el grabado quedó muy bien. En mi caso, este material tiende a dejar los bordes carbonizados, lo que hace que manche. Entonces vamos a aplicar lo mismo que hicimos en el video de llaveros con cuero y madera. Si no lo has visto, abajo te dejo el link. Utilizaremos pegamento blanco y un pincel y sellaremos con esto los bordes. Dejaremos secar. Ya han pasado como 15 minutos y como ven está totalmente seco y no mancha. Colocamos pegamento y unimos las piezas, retirando con un palito el excedente.
Y ya lo tenemos listo. Seguimos con el modelo blanco. Como ven, está manchado con residuos del corte y grabado. Utilizaremos una toallita húmeda para retirar todo este sucio. Aquí se nota mucho la diferencia. Este material no carboniza los bordes, por lo que no mancha. Limpiamos la superficie. Si desean, pueden pintarlo por la parte de atrás. Yo no lo hago porque quiero que se vea que el material fue tratado, que hubo un trabajo importante en la elaboración del producto. Aquí tenemos las fotos en papel fotográfico normal y adhesivo. La diferencia en la saturación es que una la edité para que fuera un poco más clara. Pueden usar cúter o tijera. Yo prefiero el cúter ya que el corte es más limpio y recto. Para ello, la cuchilla debe estar nueva o dañará los bordes y eso se ve feo. Este es el papel fotográfico adhesivo. Nos guiamos por las esquinas del cuadro para que quede derecho. Colocamos pegamento y unimos las piezas, retirando con un palito el excedente. Segundo modelo, listo. Vamos con el último. Esta opción es para quien no consiga el papel fotográfico adhesivo. Le aumento un poco el brillo porque el MDF que uso tiene un color muy oscuro y quiero que se destaque la foto. Usamos pegamento blanco. Lo aplicamos con una brocha ancha sobre algún papel para reciclar. Traten de impregnar muy bien los bordes. Si lo desean, pueden cortar un marco en MDF para poner alrededor de la foto. También pueden plastificarla o darle un cubrimiento en resina. Aquí ya es a criterio de ustedes.
Ya tienen el vector base y pueden dejar fluir su creatividad para hacerle los cambios que deseen. Como siempre, les doy las gracias por dedicarme parte de su tiempo y ver todos mis videos. Si desean apoyar al canal, debajo está el botón de unirse, lo que te hará disfrutar de beneficios exclusivos para los miembros. También te pido que te suscribas si no lo has hecho, ya que así no te perderás de todos los tutoriales que tengo para ti. Se vienen muchos proyectos para vender en este San Valentín. Colocamos pegamento y unimos las piezas y retiramos con un palito el excedente. Por último, vamos a comprobar si el código realmente funciona. Para ello, debes tener también Spotify instalado en tu celular. Todos funcionan. Gracias por haber llegado hasta aquí. Regálame un corazoncito y coméntame cuál de los 3 modelos te gustó más. Te mando un abrazo enorme, mil bendiciones y hasta luego.